Realmente me alegro mucho que a la hora el salón continúa lleno. Trataré de ser lo más breve posible y mostrar las inquietudes que nosotros, tanto como pediatras médicos generales y alergólogos tenemos. Antes de que me pasen la diapositiva, ustedes van a ver que en ninguna diapositiva y en ningún momento ni hay ningún artículo que recomiende la prueba cutánea en aquellos pacientes sanos que nunca han tenido alergia a la penicilina y que se haga con la penicilina que se le va a prescribir, por ejemplo, la penicilina benzatínica. Entonces, eso no es un elemento diagnóstico, no vuelvan a mandar esa prueba de penicilina. Si algún juez o algún paciente les demanda, tenemos todas las herramientas para decirles que eso no se debe hacer. La mayoría de los pacientes que nos llegan a la consulta como alérgicos a la penicilina fue porque en algún momento de la vida le hicieron la prueba de penicilina en el servicio de urgencias o en la farmacia y que le salió una ronchita en el brazo, y eso no es alergia a la penicilina, eso no es una técnica y esos son falsos positivos. Entonces, con esto empieza mi conferencia para realmente saber qué son los verdaderamente alérgicos, cómo los debemos enfocar y qué debemos hacer. Siguiente, por favor. La penicilina y las cefalosporinas son los antibióticos que más provocan reacciones de hipersensibilidad mediadas por mecanismos inmunes. Mi conferencia es solo de penicilinas. La prevalencia de la penicilina es del 5 al 10% en adultos y niños, y vamos a diferenciar en dos tipos de reacciones: las inmediatas y las tardías, igual que hicimos con la leche. Las inmediatas son la mayoría y las tardías solamente entre el 20 y el 40%. Siguiente. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas más comunes de la alergia a la penicilina o a la ampicilina o a las cefalosporinas? Si recordamos las reacciones de Heri-Kunz, las que hablamos de inmediatas son las primeras, que son la anafilaxia, la urticaria, el angioedema, y se diferencian en el tiempo. Uno habla de reacciones inmediatas en la primera hora después de haberse tomado el medicamento. Existen algunas urticarias tardías, pero esas son las mediadas por linfocitos T, que no es la anafilaxia, que no es la enfermedad, que es mortal para el paciente inmediatamente. Luego vienen las otras, que son la anemia hemolítica, la enfermedad del sueño y los exantemas tipo 4, que son las tardías, que son las otras que más vemos. Esos exantemas pueden ser exantema macropapular o las toxicodermias, que pueden evolucionar hasta lo que es un Steven Johnson o un DRESS, y que son las enfermedades severas que también, aunque son tardías, pueden también causar la muerte al paciente. Siguiente. Entonces vamos a orientarnos un poco. Lo que son las penicilinas, las cefalosporinas, tienen el anillo beta-lactámico en común. Lo que los diferencia, ustedes ven, son las cadenas laterales, como lo veremos más adelante para ponernos en contexto. Siguiente. Entonces vemos, las penicilinas tienen un anillo beta-lactámico común, igual que las cefalosporinas, pero las cadenas laterales y el anillo tiazolidona son diferentes. Esa es la diferencia entre las penicilinas y las cefalosporinas. Siguiente. Pero dentro de las penicilinas también está la amoxicilina. Entonces ustedes ven aquí las diferentes penicilinas, ustedes ven aquí una ampicilina, una amoxicilina, tienen este anillo en común, pero las cadenas laterales aquí son diferentes. Lo mismo vemos aquí las cefalosporinas, y la diferencia son los tipos de cadena lateral que tienen. Entonces ustedes ven que, por ejemplo, con la ampicilina y la amoxicilina y las cefalosporinas hay unas que son iguales y que tienen la misma cadena lateral o no. De esa manera es que nosotros vamos a hablar de la alergia a las penicilinas. Siguiente. Cuando nosotros los alergólogos pensamos en un diagnóstico de alergia a la penicilina, ¿cuándo están indicadas unas pruebas de alergia? En aquellos pacientes que nosotros por historia clínica sospechamos que tienen una alergia a la penicilina o a la amoxicilina mediada por inmunoglobulina E, y que queremos hacer el diagnóstico porque lo vamos a tratar.
Nosotros no le hacemos unas pruebas porque el paciente simplemente quiere hacérselas. El paciente que dice, yo me las quiero hacer, hágamelas, doctor, porque la sola prueba sensibiliza al paciente. Entonces solamente es porque vamos a tratar al paciente y el infectólogo o el médico tratante nos dice, ¿le puedo dar penicilina? Esa es la razón por la cual se la hacemos. Para las pruebas diagnósticas siguientes contamos con dos elementos. Primero vamos a hablar qué es la penicilina G. La penicilina G está formada por un anillo beta-lactámico que ya vimos, de la cual depende la actividad antimicrobiana, y por el anillo tiazolidina que ya vimos. Es un compuesto químico de muy bajo peso molecular. Entonces, debe unirse en un enlace covalente a las proteínas para realmente formar un complejo aptenoproteína y realmente montar una respuesta inmunológica. Solito no lo puede hacer. Siguiente. Pero este anillo, ¿sí?, en condiciones fisiológicas se abre. Cuando se abre, este anillo forma los componentes que conocemos de la penicilina, que son el grupo peniciloil o benzilpeniciloil, que son lo que llamamos los determinantes mayores. Estos determinantes mayores son los responsables, estamos hablando de las reacciones mediadas por inmunoglobulina E, del 75% de las reacciones, o el 80%. Pero, siguiente, también tenemos los determinantes menores. Entonces, esto es pues para nuevamente mostrarse lo siguiente. Pero tenemos entonces los determinantes mayores y los determinantes menores. Entonces, cuando uno quiere hacer las pruebas de alergia, debería hacerlos con los determinantes mayores y menores, porque el determinante mayor solamente capta el 20% y se le pueden 80% y se le pueden escapar el 20%. Entonces dice uno, bueno, estos alergólogos están haciendo las pruebas cutáneas de alergia para el diagnóstico de la alergia a la penicilina. Pues no es cierto, porque en Colombia eso no existe. Entonces, esto es lo que dicen los artículos, eso es lo que usted encuentra en la literatura europea, cómo se debe hacer el diagnóstico de alergia a la penicilina. Pero vamos a hablar de la vida real. Siguiente. Entonces nosotros tenemos, como vemos, tres tipos de pruebas, eso es lo que dice la literatura. Si a mí mañana un juez me dice, ¿usted por qué no se la hizo? Pues yo le digo, pues es que en Colombia no están disponibles porque los laboratorios farmacéuticos no los traen, porque no es rentable para ellos, porque la posibilidad de hacer muchas pruebas son muy poco y no es negocio. Entonces, pues no voy para la cárcel porque yo no tengo la culpa de que los laboratorios no los vendan. Siguiente. Entonces, lo ideal es hacer esto, que no les voy a mostrar porque eso es lo que está escrito y que debe hacer uno realmente para llegar al diagnóstico de la alergia a la penicilina, que es para atrás, ¿sí?, la prueba cutánea, si es positivo, pues es alérgico a la penicilina y posiblemente va a tener una reactividad cruzada, y así sucesivamente, ¿sí?, para llegar a la conclusión de sí o no, pero no lo hacemos en Colombia. Siguiente. Pero entonces me encontré este artículo, ¿sí? Primero que todo, ¿qué pasa en los niños? ¿Qué es? Porque yo como pediatra, igual que ustedes, ¿qué hacemos en la vida real? ¿Realmente existe la alergia a la penicilina? Entonces aquí tenemos, este es el resultado de 783 pacientes, que solamente el 62, o sea, solo el 7% se les confirmó una alergia a la penicilina, de los cuales 9 eran con reacciones inmediatas, o sea, una urticaria y una anafilaxia, y el 85% reacciones no inmediatas, o sea, son los exantemas maculopapulares o toxicodermias. Estamos hablando de niños. De estas reacciones inmediatas, 2 fueron diagnosticadas por métodos in vitro, que tampoco tenemos en Colombia, pero la sensibilidad y la especificidad no es muy buena. Por pruebas cutáneas 5 y por pruebas cutáneas también otros 2, y por pruebas de provocación 5. Nosotros actualmente lo que hacemos somos pruebas de provocación, que es el gold estándar, de tal manera que si ustedes tienen dudas,
no deben hacer en el consultorio. Esos pacientes sí deben remitirnos a nosotros porque nosotros tenemos la estructura para hacer una prueba de provocación. ¿Qué quiere decir eso? Dársela al paciente. ¿Cómo se lo damos? Con un protocolo estandarizado que nos permita determinar si realmente es alérgico o no. Pero de estos que tenían reacciones no inmediatas, 2 fueron diagnosticados por pruebas cutáneas, pero el 96% por pruebas de provocación. Esto nos muestra la importancia de las pruebas de provocación. De todos los casos, las drogas involucradas, ¿sí?, que fueron positivas, fueron la amoxicilina clavulanato, la amoxicilina, unas cefalosporinas, que son estas 2. Esos fueron los principalmente involucrados en todo este grupo. La mayoría de los síntomas de los 43 casos que no fueron mediados por IgE inmediato fueron exantemas maculopapulares. Los casos de urticaria fueron 12, urticaria angioedema 1 y un eritema. No hubo ninguna anafilaxia. Entonces este es un artículo, como ustedes ven, de este año también, que nos da como una idea clara para tranquilizarnos, podría uno decir, de cómo es la alergia, ¿sí?, a los beta-lactamémicos en los niños. Siguiente. Bueno, encontré este artículo que me pareció muy interesante porque en Estados Unidos tampoco hay determinantes menores. No es que seamos un país subdesarrollado y que los laboratorios no quieran venderlo. Eso no hay sino en Europa. Entonces ellos dijeron, bueno, el PREPEN, que son los determinantes mayores, que sí los tienen, entonces ellos dijeron, busquemos una solución y nos muestran este estudio de 500 pacientes en que le hacen las pruebas con los determinantes mayores y, o sea, le hacen el seguimiento a los pacientes y a aquellos que tenían las pruebas negativas les hicieron una prueba de provocación con amoxicilina y los observaron por 1 hora. Siguiente. Y mostraron que la combinación de estas cosas, de estos 2 elementos, ¿sí?, si es negativo, puede ser una manera segura para identificar a aquellos pacientes que clínicamente lo hagan a uno sospechar. ¿Nosotros qué hacemos? No tenemos los determinantes mayores. Entonces, ¿qué les hacemos a los pacientes? Una prueba de provocación. ¿Qué pasa si presenta una reacción inmediata? Nosotros tenemos la manera de manejar la anafilaxia en el consultorio. Siguiente. Pero hay otro punto importante para nosotros. Las reacciones cutáneas no inmediatas, que son los exantemas, estas lesiones son similares a las enfermedades virales. Entonces, y los virus más involucrados son el HIV, el citomegalovirus, el herpes humano 6, el virus del Epstein-Barr, que son los que más presentan lesiones. Entonces, nosotros tenemos que pensar que son muy frecuentes simultáneamente, darle la ampicilina y tener la infección viral. Pero usted en el momento le queda muy difícil diagnosticar si ese exantema que tiene el niño es por el virus o es por la ampicilina. Pero como existe la probabilidad que sea por la ampicilina, ¿sí?, hay que hacerle el diagnóstico. Se dice que en niños tratados con beta-lactámicos, la frecuencia de exantema maculopapular o urticaria tardía se estima entre 1 y el 5% de la formulación. O sea, es bastante alto. ¿Por qué? Por esta asociación con las infecciones. Pero de todas maneras, como pediatras, como la amoxicilina es tan importante en el tratamiento, debe ser remitido para que le confirmemos el diagnóstico. ¿Cuándo lo hacemos? 2 meses después de la reacción le hacemos la prueba de provocación. Siguiente. Pero tenemos algunas otras herramientas, esta de golpe las podemos hacer sobre todo en los exantemas maculopapulares o en las toxicodermias. Para poder tratar de orientar el diagnóstico le podemos hacer una prueba de parche o una prueba subcutánea, intradérmica. La prueba de parche es una prueba para medir la respuesta de inmunidad celular que se lee a las 48 horas y luego a las 72. Esta es una prueba positiva. Entonces, si la prueba tiene una sensibilidad del 36 al 80%, si bien el rango tan amplio, es muy difícil de interpretar, pero una especificidad muy baja. Si le sale negativo, no lo descarta. Si le sale positivo, puede ser que lo confirme. Siguiente. Entonces, nosotros tenemos la ampicilina, lo que hacíamos, que es lo de todos los días, le salió positivo,
¿Y qué le vamos a decir? Pediatras, ese niño se la pasa con otitis. Tenemos que darle una solución. Entonces, ¿qué pasa con las cefalosporinas? Realmente hay reactividad cruzada porque las cefalosporinas también son importantes en las infecciones respiratorias de los niños. Los determinantes antigénicos, no, la penicilina es la única que tiene con claridad cuáles son los determinantes antigénicos. De los otros antibióticos, de ninguno se conoce. Las cefalosporinas, que también las formulamos permanentemente, no conocemos muy bien cuáles son los determinantes antigénicos. Las cadenas laterales, que ya les mostré, que posiblemente son las que tienen la reacción, pero también el grupo anominobensil. Siguiente. Entonces se dice que hasta un 30% pueden tener reacción cruzada con las penicilinas con la misma cadena lateral. Cuando la reacción es con diferente cadena lateral, la reacción está alrededor del 3 al 10%. Entonces nosotros tenemos que conocer un poco, ¿sí?, cómo son estos grupos, cuáles cadenas laterales comparten, para poder nosotros saber con qué vamos a hacer una prueba de provocación para escoger la cefalosporina. Siguiente. Entonces, para los pacientes alérgicos a la amoxicilina, se deben evitar, si ve que este también es de este año, las cefalosporinas con la misma cadena lateral, como son el cefadroxilo, el cefprosil y el cefatriaxona. Yo no sé pronunciar esos porque nunca lo formulo, ¿sí? Pero estos son los que se deben evitar. Y esto es a la amoxicilina, que ya tienen la misma cadena lateral. Pero el que nosotros, aquí me equivoqué, esto es ampicilina, aquí amoxicilina cuando lo escribí, ampicilina y amoxicilina. Cualquiera de los que escojamos nosotros los alergólogos, tenemos que hacerle una prueba de provocación para demostrar si realmente tienen reactividad cruzada o no, pero tenemos que escoger otro diferente. Siguiente. Se dice que con las cefalosporinas podríamos hacer lo mismo que las pruebas cutáneas. ¿Qué hacemos nosotros? Como las cefalosporinas sí las tenemos disponibles y sí las podemos hacer el PRIC y la podemos hacer intraderma, si nosotros sabemos que el paciente es conocido alérgico a la amoxicilina por una prueba de provocación, le podemos hacer esto, ¿sí?, dependiendo si son de la misma cadena lateral o no de la penicilina, para recomendarle al médico. Siguiente. Las pruebas cutáneas con distintos determinantes tienen un alto valor predictivo positivo y negativo, pero no las podemos hacer. Las pruebas cutáneas con penicilina semisintética, su valor no es tan bueno. Las cefalosporinas tienen una probabilidad diagnóstica variable. Lo mismo, si le sale positivo, la puede confirmar, negativo no la descarta. Siguiente. Recordar que los determinantes de IG específica penicilina y aminopenicilina tienen una menor probabilidad diagnóstica que las pruebas cutáneas. La reprovocación, ¿qué quiere decir esto? Eso hay escuelas de eso. Los europeos son los que son más acuciosos en este tema. Que uno, si le hace una prueba de provocación y le sale negativa, de golpe lo que está es sensibilizando al paciente. Entonces, que uno debería, antes de volvérsela a dar un mes después, por ejemplo, ¿sí?, volverle a hacer una prueba de provocación, porque tiene la probabilidad de sensibilizarse nuevamente. Entonces, en esto los que más trabajan son los europeos. Prácticamente lo que nosotros contamos son con nuestras pruebas de provocación, pero se deben hacer porque la alergia a la penicilina y a las cefalosporinas puede producir anafilaxias fatales, que si nosotros no somos, o toxicodemias severas, que si no somos precavidos se puede morir el paciente. Mil gracias.